Peñuela y el sol de Venezuela nace en nuestro Esequibo. Es una visión de lo que es el ámbito geográfico. Pero dentro de todo este contexto es nuestro patrimonio territorial. Un saludo a todas y todos. Saludo desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esa fórmula perfecta, del cual diariamente somos el cañón comunicacional por la paz. Saludo a toda nuestra audiencia, a todos los que nos miran en redes sociales, por aquí, a todas y todos. Y también formular siempre una comunicación estratégica. Hoy tenemos al profesor doctor Víctor Teotisco, quien es vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, una universidad milenaria, una universidad con pertinencia, y hoy con nuestro rector, nuestro vicerrector y secretario, con una visión de propiciar elementos liberadores en la formación. Por eso es que me agrada verlos aquí, de lo que hoy desarrolla la Simón Bolívar. Pero antes de empezar el tema de la educación universitaria, queríamos tocar, Víctor, bienvenido. Bueno, buenos profesor días. Y doctor. Me agrada que estemos hablando en estos tiempos. ¿Cómo ve la geopolítica mundial? Bueno, yo creo que la energía. Eso nos tiene a todos, como dice, pendientes del periódico. Y claro, en este continente nosotros lo vemos como un deporte de espectador, si me permiten ser un poquito cínico al respecto, porque creo que lo dijo el canciller indio, eso es una pelea de blancos. Es decir, eso es para el resto del mundo no es algo que sea crucial. Sin embargo, está teniendo enormes efectos tanto en la parte de mercado de energía como en realidad el mercado de los alimentos, ¿no? Lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, nosotros vemos ahorita el caso de Alemania, ¿okay? Y en realidad toda Europa, que inicialmente se lanzaron a las sanciones contra Rusia, y en una estrategia además que no se entiende, porque usaron las sanciones más fuertes al principio y ahora pues entonces ya no les queda más que aplicar. O sea, en vez de hacer un esquema de sanciones en escalada, primero restricciones a los bancos, después a los alimentos, después a las exportaciones y después el bloqueo total, arrancaron de una vez con el bloqueo y eso ocasionó un shock del cual ya Rusia se recuperó tanto económicamente como... pero Europa se quedó de repente, después de 3 meses, 4 meses de esta operación militar, Europa se enfrenta al hecho de que no tiene energía, no tiene gas, no tiene petróleo. Se está acabando el verano, un verano que ha sido excesivamente caluroso a nivel de récord y que ha ocasionado además un gasto adicional de los combustibles que ya tenían, y ahora se enfrentan que en agosto, septiembre empieza a entrar el otoño y el invierno, bajan las temperaturas y empieza el consumo en verdad en serio de hidrocarburos y de gas en los países europeos, y el principal productor, algo así como el 40-50% de toda esa energía era Rusia. Carbón, gas y petróleo. Profesor, fíjese, hay hoy una visión, ¿no?, de entender, porque yo creo que es más importante, ¿no?, todo esto que hemos estado hablando, de entender de que el petróleo aún continúa como factor energético para mover al mundo, ¿no? Igualmente el gas, en el caso de Europa, para calefacción y para otros tipos de usos que se le dan. Y por supuesto el carbón. Es decir, hoy estamos viendo cómo la OTAN, esos gobiernos coloniales, porque el caso de Francia no es casual, que abran y podamos nosotros entrar en el mercado de suministro de la Venezuela de hoy. Igualmente el caso de España, que llegó una información ayer, el mismo presidente español, ya el gobierno norteamericano, ya ellos estaban haciendo los lazos de comunicación con nuestro gobierno, presidido por el presidente Nicolás Maduro Moros y comandante y jefe de la Fuerza Armada. Son detalles de cómo el desespero empezó a jugar hoy, gravitando dentro de los gobiernos de Europa, y yo quisiera también saber cómo va a ser o cuál es la visión de cómo
este impacto va a generar a muchos países de esta América Latina? Mira, parafraseando a Quevedo, poderoso caballero es don petróleo. Porque eso significa que si el suministro ruso, que es uno de los grandes suministradores, se reduce por la misma torpeza al bloquearlo de los países de Occidente, vamos allá, como se autodenominan ellos mismos, pues entonces queda que para los demás países queda una rebatiña de comprar petróleo de la parte que queda. ¿Ve? Y entonces tenemos problemas en el Caribe. Los países caribeños que antes estaban en Petrocaribe y al cual Venezuela les vendía petróleo con facilidades y les aseguraba el suministro de petróleo, son uno de los primeros que están pidiendo a Estados Unidos que elimine las sanciones que le tiene a la exportación del petróleo venezolano, porque ellos también están sufriendo y ellos no están envueltos en ninguna guerra. Igualmente con Estados Unidos se ve en un proceso que necesita petróleo también para que baje el nivel de lo que se está pagando por el barril de petróleo, porque eso está ocasionando que la inflación se dispare a nivel mundial. O sea, en Estados Unidos está llegando una inflación al 8%, eso crea, debido a su particular economía, eso les crea enormes problemas. Pronto vamos a ver una ola de despidos y de desempleo, porque la Reserva Federal ya anunció que va a subir las tasas de interés. Históricamente, cada vez que eso sucede, hay una recesión en los Estados Unidos y millones de personas salen a la calle sin trabajo. En el caso de Francia, depende del petróleo de este lado del mundo, porque le queda el Medio Oriente, pues está a capacidad. España recibe principalmente gas de Argelia y se acaba de pelear con Argelia por el Sahara español. En cuanto a política, digamos, y Argelia está amenazando cortarle el suministro de gas a España, así como Rusia le está cortando el suministro de gas a Alemania. Entonces tenemos una perspectiva ahorita de que todo el espacio europeo, estadounidense, e incluso africano, África es el continente que más va a sufrir en esta crisis, porque no va a tener combustible y no va a tener alimentos, porque eso también está siendo bloqueado por la operación que está sucediendo ahorita de Rusia en Ucrania. Además, vemos regresiones. O sea, ¿cuál ha sido la reacción de Alemania con este asunto de la energía? Volver al carbón. Que, por cierto, Rusia sigue siendo uno de los principales suministradores de carbón. También Ucrania, pero Ucrania no puede exportar. Y otros están pensando, como Francia y otros países europeos, volver a la energía nuclear, incrementar la energía producida por centrales nucleares. Y adivina quién es el principal suministrador de uranio para las centrales nucleares: Rusia, de nuevo. ¿Ve? Entonces aquí lo que tenemos es que en realidad Rusia, la Federación Rusa, tiene una cantidad de recursos que lo convierten en el jugador principal en el mercado de la energía, y ha sido una absoluta estupidez tratar de bloquearlo del mercado. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Bueno, para la Venezuela, del cual fue igualmente bloqueada y con medidas coercitivas unilaterales. Este escenario que estamos escenario resulta que de repente ya no somos los feos del barrio. Ahorita somos los guapos del barrio, somos lo que hace, la gente viene a uno y le dice: mira, vamos a hablar, vamos a invertir, vamos a incrementar el petróleo. Y claro, ¿cuál es la posición de Venezuela? Quítame las sanciones, o sea, que no tenías que haberlas puesto en primer lugar porque no tenías ningún derecho. Quítamelas y hablamos. Claro. Ya hablamos. Pero no. Yo coincido contigo. Yo creo que todo tiene que ver por las medidas coercitivas unilaterales. Yo coincido con eso. Porque fíjate, ahí hay una visión de que el presidente Nicolás Maduro Moros, es público y notorio, él nunca ha bajado el tema del diálogo. De cuando estábamos en todos estos temas inclusive de unas posibles invasiones militares, operaciones militares cerca de nuestro territorio, él hablaba siempre del diálogo, y estaba en un efecto que vino una representación de Estados Unidos y se reunió con nuestro presidente. Pero ¿qué lectura tenemos de esto? Mira, la lectura fue un tuit de la semana pasada de La Voz de América. La Voz de América es el organismo mediático del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Que lo publicaron en varios portales. La Voz de América dice: estamos hablando con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela,
¿ok? Y con el líder de la oposición, Juan Guaidó. Y de repente en ese tweet tú lo que ves es que la posición del gobierno de los Estados Unidos cambió. Claro. Porque es el primer reconocimiento de que Nicolás Maduro es el presidente y que Guaidó es solamente un líder de la oposición, un líder del menos del 1% de la oposición, por cierto. Allí. Entonces eso inmediatamente que hay un cambio de política, un cambio de marea en la manera como Estados Unidos va a enfrentar el diálogo con Venezuela, ¿no? Y entonces primero por las señales pequeñas y luego van a ir por las señales grandes, ¿okay? Yo sí espero que de aquí, yo estoy viendo que va a haber elecciones de Estados Unidos de aquí a noviembre. Por lo que se ve, el Partido Demócrata va a recibir una paliza en esas elecciones al Congreso. Va a quedar un gobierno en minoría tanto en el Senado como en el Partido Demócrata, y eso va a prácticamente paralizar la administración Biden. Y entonces quedará otro tipo de negociación a establecer con ellos. Fíjate, yo creo que todo esto va concatenado también con esa visión de lo que hoy representa ante el mundo el tema de el multicentrismo y la multipolaridad. Es decir, el nuevo orden mundial creo que está perdiendo. El nuevo orden mundial impuesto por las corporaciones, por las pocas familias que quieren dominar al mundo, la Roche y otras más, creo que están quedando hoy ante todo este escenario relegadas y se están imponiendo el multicentrismo y la multipolaridad. El nuevo orden mundial que tú llamas ahorita es el antiguo orden mundial. Claro. Porque el nuevo orden mundial es el que está surgiendo ahorita. Esta semana vimos la reunión de, digamos, el presidente ruso, está en Turquía, está haciendo acuerdos con Irán. Estamos viendo que todo el espacio asiático en realidad todo el espacio que no es Europa y Estados Unidos y Canadá se está reconfigurando. La Eurasia. ¿Sí? La Eurasia completa, y tenemos que hay países que se están armando y formando canales de comunicación distintos, vías de comercio distintos. O sea, China está llenando de ferrocarriles y vías todo el espacio euroasiático. Estamos viendo un nuevo esquema bancario distinto al SWIFT, que ya está funcionando. El 40% del mundo ya está pegado ahí. Yo no entiendo cómo eso no es noticia. Que el 40% del mundo está usando un sistema económico alternativo que no pasa por los bancos centrales que pertenecen al SWIFT y en realidad toda la economía creada por el Fondo Monetario Internacional. El papel de China hoy en el tema económico es un soporte al nuevo orden mundial de la multipolaridad y el multicentrismo. China, según ellos mismos, el gobierno chino ha dicho, no tiene ambiciones imperiales y no quiere imponer una agenda política con la agenda económica. O sea, la agenda china es, vamos a intercambiar. No es ser yo la potencia dominante con cada país, sino vamos a hablar de intercambio beneficioso, porque eso ha sido una política milenaria, incluso tiene 3.000, 4.000 años, esa concepción del balance, del yin-yang en la política china. ¿Ven? Y entonces ellos no ven la dominación como si lo ve el Occidente, que ven es yo te vendo productos terminados y tú me das a mí materias primas y además me pagas por los productos terminados. No, ese no es el esquema que se está desarrollando. Entonces el mundo multipolar que está surgiendo requiere que haya distintos entes o distintos países que tengan distintas fortalezas y que van alrededor de lo que llamamos nosotros el esquema vigente, o lo que era el esquema vigente hasta hace 4 o 5 años. Y estamos viendo que en Europa eso está creando serios conflictos. O sea, estamos viendo protestas, no sé si lo has visto tú, los agricultores de los Países Bajos, los agricultores franceses, ahorita están protestando justamente porque les ha crecido el precio del combustible, pero no les ha bajado, no les ha subido el precio de compra de las grandes empresas de sus productos. Y entonces ellos simplemente están en pérdida. Y le están pidiendo, mira, aquí tiene que, o nos subsidia la energía o subimos los precios de los alimentos internos. Es decir, todo esto también ha tenido un impacto en el poder adquisitivo de los pueblos. Claro, ha tenido el poder adquisitivo. Nosotros lo vemos porque estamos viendo nosotros en Venezuela una inflación en dólares ahorita, que no tiene que ver, pues, era ridículo hace 2 años que hubiera inflación en dólares, que eso era simplemente pura avaricia.
Pero ahorita sí estamos viendo que los productos que vienen importados vienen subiendo de precio de salida de sus países. Y es justamente por eso, porque hay una inflación del 8, 10, 12% de este año que está haciendo efecto en los precios. Allá. Y eso, por supuesto, a los países que importamos cosas, bien nos y fíjate, hace daño también. Fíjate lo importante que es, porque vamos a hablar en el próximo segmento, ¿no? El tema de la producción. El tema de fortalecer todo y no depender de esos mercados que vemos. Una gran complejidad. Vemos una gran complejidad, amigo. ¿Por qué? Porque en esta situación de que Rusia fue obligada, la Federación Rusa fue obligada a entrar en una operación de guerra, una operación militar en contra del nazismo de la OTAN y de Ucrania. Mire cómo está complejo toda esta situación allá en Europa y vemos las consecuencias fatales. Vamos a ir a una pausa, profesor. Una pausa. Bueno, volvemos con esta visión de hoy ver cómo todas nuestras apreciaciones dentro del referente informativo están llegando dentro de la complejidad, a lo que muchos de nuestros y nuestras invitadas e invitados no se cansaron en decirlo aquí, que era una coyuntura. Y hoy vemos que así como fue obligado la Federación Rusa a asumir esta operación militar por el peligro de sus intereses en toda su frontera de parte de Ucrania. Ucrania en el 2014 ocurrió un golpe de Estado. Y hoy vemos cómo se está logrando con esta operación garantizar para Rusia el resguardo de todos sus intereses, pero a la vez para Venezuela de hoy, para Venezuela que fue con las medidas coercitivas impuestas sin ningún asidero, impuesto para que implosionara todo nuestro pueblo y nuestro Estado-nación. Vemos hoy cómo, profesor, hay un sinfín de organismos y transnacionales que quieren venir aquí, que quieren venir a seguir lo que en un momento dado hicieron, que es la extracción de petróleo. ¿Qué lectura tenemos de todo esto? Porque están llegando información ahorita de lo que está ocurriendo de parte de estas grandes corporaciones de petróleo. Sí, bueno, lo que está en la noticia de hoy es que, por ejemplo, Repsol está en conversaciones con el gobierno venezolano. Repsol es la petrolera española, para regresar al país y volver a los campos petroleros que tenía, volver a importar, llevar petróleo a España. Igual también con Eni, la empresa italiana de hidrocarburos. En realidad, todos los países que antes estaban aquí en la faja petrolífera con algún tipo de arreglo, pues entonces ahora están tratando de volver. Ellos se fueron por las sanciones, ¿ves? Y ahora están regresando y son también los que están haciendo presión a Estados Unidos para que simplemente elimine las sanciones. Chevron, que era un importante socio en la faja petrolífera, también está presionando al gobierno de Estados Unidos para lo mismo. Es decir, ese pronunciamiento del presidente francés y ayer el español le ha dado un vuelco a todo esto. El pronunciamiento del presidente francés, más que un pronunciamiento, fue una admisión de la realidad. Se lo dijo así más o menos al oído a Biden, a pesar de que estaban los periodistas oyendo y grabándolo, ¿no? En esa parte dice, mira, tenemos que hacer con Venezuela, porque hablé con el rey de Arabia Saudita y me dicen que ellos no pueden producir más. Es más, lo más cómico es que sucede, ¿no? Pues Biden llega ahorita a Arabia Saudita y dice, queremos que ustedes nos exporten más millones de barriles para Estados Unidos. Entonces Arabia Saudita dice, solamente podemos producir 11 millones de barriles. Y de alguna manera al día siguiente Arabia Saudita dice, no, vamos a subir a 13 millones de barriles.
Esos 2 millones adicionales, ¿de dónde crees tú que van a venir? Arabia Saudita se los va a comprar a Rusia y se los va a vender a Estados Unidos, porque bobos no son. Y eso es lo que está haciendo la India. La India también le está comprando petróleo a Rusia y se lo está vendiendo a Europa, revendiendo, por decirlo así, y ganándose además una parte. Entonces al final Europa sigue comprando petróleo ruso, solo que con una parada intermedia. Claro, fíjate, en esa parada intermedia estamos viendo cómo puede ocurrir una implosión interna ya, porque esto es todo ganancia. Sí. Esto es todo ganancia, inclusive cuando uno ve el precio que tenía el gas ruso y el combustible, el petróleo y otros derivados, en todas estas paradas intermedias aquí van a venir los que son solo los sobreprecios, pues la ganancia. Ahorita está al triple del precio que estaba en noviembre. Ahorita. O sea, al triple, tanto el gas. Y el petróleo, por supuesto, está alrededor de los $100. Es una ventaja, obviamente, para nosotros. Ahora vamos a la ventaja del país. No es que a mí no me gusta esa frase que sale por ahí y dice, no, Venezuela se arregló. No, simplemente antes estábamos con el agua hasta la nariz y ahora la tenemos al cuello. Claro. Ahí, entonces, ojalá que podamos seguir bajando el nivel de agua. Para eso, el esquema productivo que sí está dando resultados, hemos logrado en 4 años ser suficientes en un montón de rubros que eso solo se produce en el país. Y eso ha cambiado bastante la situación alimentaria del venezolano, porque ahora tenemos, vamos a decir, cierta seguridad alimentaria y cierta soberanía también sobre lo que está sucediendo. Es decir, desde el 2016, el presidente Nicolás Maduro lanzó en su momento 15 motores de la agenda económica bolivariana y van ya por 18. Esos motores, sabemos que los problemas estructurales, amigas y amigos, no se pueden resolver en 1 año, 2 años, 3 años, pero esos motores ya como que se le está viendo dentro de cada subsector de la vida económica nacional, se está viendo cómo nosotros poco a poco y ahora inyectando recursos podemos tener la soberanía estratégica de todo lo que consumimos aquí en el país. Es lo que ha venido Usted sucediendo. como profesor, como docente, como investigador de la Universidad Simón Bolívar, que tiene gran cantidad de planes. Quiero saludar a la familia de la Universidad Simón Bolívar, que está en Certeneja, y en el núcleo La Guaira también. Tenemos hoy la capacidad con todos estos motores y con todas estas líneas de acción de nuestro gobierno de tener una independencia económica de producción. Estamos construyéndola. La idea es construirla. No la tenemos ahorita, vamos a ser sinceros, pero la estamos construyendo. Estamos mucho más adelante en ese camino que como estábamos hace 3, 4 años. ¿Por qué? Porque desde el Estado se ha creado estas iniciativas hacia las mismas universidades nacionales, que son muchas ellas en cada uno de sus estados, en la parte territorial, las que están participando e impulsando del esfuerzo tanto productivo como tecnológico, porque no solamente estamos hablando de comida, estamos hablando de procesos, estamos hablando de producir en el país una serie de insumos, ya sea zapatos, ropa, productos terminados que antes no se producían. Y estamos viendo el nacimiento de otras industrias. Por ejemplo, la semana pasada estuvo la Feria del Cacao en el Parque Miranda, y ahí se pudo ver exactamente el esfuerzo que está haciendo Venezuela, y en realidad particularmente el Estado Miranda, en transformar lo que fue nuestro producto estrella durante la colonia, que era el cacao, de nuevo en un rubro de exportación y en un rubro donde nosotros tengamos calidad, tanto en la producción de cacao porcelana, que es el mejor del mundo, como al producto final, que es la elaboración de chocolates y dulces. O sea, eso de verdad, se está creando una pequeña industria por ahora, y lo que se está empezando a empeñar. Tú lo que ves es que son un esfuerzo por aquí, un grupo de personas por acá, un esfuerzo comunal de este lado, y tarde o temprano eso empieza a crear empresas medias y empresas grandes que nos permitan crear el sector. Y está sucediendo así en otros rubros, tanto tecnológicos como de producción. Pero el rol de las universidades ahí es importante. Hemos visto cómo entidades gubernamentales y entidades estatales se han acercado a las universidades para resolver algunos problemas de ingeniería, por ejemplo, en aviación, problemas de ingeniería en maquinaria para producir algún tipo de producto agregado adicional que antes no se exportaba y ahora sí. Y más o menos tratar de insertarnos en el mercado de exportación atendiendo al mercado interno, que es más o menos lo que... Ahora, viendo hoy
porque también hay que invertir en educación universitaria. Yo siento que es eso, porque tenemos una medida coercitiva que el poder adquisitivo, la ciencia y la tecnología se ha hecho un esfuerzo. Se ha hecho un esfuerzo para lograr, y más con la pandemia, imaginémonos esto, pues, con la pandemia ahora que sobrevino en todos estos años, ha hecho un impacto negativo en todo lo que es los espíritus y las vidas nacionales de todas las sociedades. Ahora bien, invirtiendo aún más en las universidades autónomas, se podría concebir la corresponsabilidad de dar ciencia y tecnología. Yo voy a cualificar esa frase que dices tú de universidades autónomas, porque todas las universidades del país, absolutamente todas, son autónomas, porque ellas mismas son las que administran su presupuesto y son las que establecen los programas de estudio y son las que en realidad contribuyen al país en decisiones personales que se toman en cada consejo universitario. Pero claro, y yo coincido con eso, pero estamos hablando de la soberanía alimentaria, tecnológica, es decir, si invertimos en educación universitaria, podremos nosotros también estar blindados, porque todos los productos, amigas, amigos, todos los productos que vamos a tratar de conseguir de afuera van a venir mucho más caros. Sí. Yo creo que hoy tenemos esa visión de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, de lo que es la Venezuela atractiva, de lo que es una Venezuela de producción en todos los rubros, en todos, pero hace falta el capital humano desde las universidades que puedan darnos vías de proceso de investigación para hacer todo aquí. Parte de lo perverso del esquema de la sanción y del bloqueo fue que nuestro presupuesto pasó al 1% de lo que era de un año para otro. Al 1% es lo que recibían las universidades. Y justamente eso impactó en investigación, impactó en educación, forzó la emigración tanto de personal académico preparado como de estudiantes. Y eso obviamente nos creó. Y nos mete en un problema serio de lo que significa recuperación. ¿Por qué? Porque si yo invierto en educación, que es necesario, ¿okay? En un momento tuvimos un presupuesto del 7% de la nación que se dedicaba a ciencia, y tecnología y educación, tenemos que volver a hacerlo, pero subirlo más, porque tenemos que recuperar. Vamos a tratar, por ejemplo, de tener una meta del 10% en los próximos 10 años en el presupuesto nacional. Y ver si podemos traer toda... Y regresar. Gente que se fue y que ahora, porque te lo digo yo como vicerrector, que se comunica con uno y dice, mira, puedo regresar, porque en realidad aquí la cosa no era como yo esperaba. Bueno, su universidad siempre los espera y siempre los va a recibir. Pero digamos, la inversión en educación tarda años. Si ahorita nosotros invertimos en un proyecto de investigación, aunque sea para un proyecto industrial productivo, eso va a tardar de año y medio a 2 años, o sea, si es grande. Si es pequeño puede ser más corto. Pero si vamos a invertir en la formación de estudiantes, un estudiante que entra hoy se gradúa de 4 a 5 años. Claro. ¿Okay? Entonces estamos hablando, ese es el horizonte. Y eso es justamente lo pernicioso de las sanciones, que nos corta un desarrollo, que unas consecuencias que nos van a durar años para recuperarla. No importa la cantidad de dinero que le invirtamos. O sea, si el 100% del presupuesto nacional lo invertimos en universidades, igualmente van a ser 4 o 5 años. Como la mujer, una mujer que es embarazada, bueno, va a tener un hijo en 9 meses. No importa cuántas mujeres tú le pongas al asunto, siguen siendo 9 meses. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo quiero hablar de este tema? Porque, y amigas, amigos, es bueno que hoy hablemos de independencia, soberanía, del daño que hicieron esta gente cuando estaban en la anterior Asamblea Nacional. Porque ellos ocupaban mano abierta y arriba lo que eran las medidas coercitivas unilaterales. Ahora bien, hoy Dios nos pone, el arquitecto de nuestro universo, nos pone un nuevo paso adelante en este tablero mundial. Y es por eso que quería tocar ese tema de cómo nosotros podemos invertir a corto y mediano plazo, pero invertir para empezar a recuperar las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales, las consecuencias que ha dejado todo este grupo de políticos que andan campantes por el mundo, andan campantes por el mundo. Y son consecuencias que hoy tenemos que ver cómo empezamos a recuperar todo el sistema educativo y poder tratar de formar, pero también traer el que se quiera venir. Esa es mi visión. ¿Cómo tú ves eso? Como dije antes, ¿no? El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá. A veces es el mismo,
Bien, entonces, pero los que están en las universidades ahorita son las personas que se han quedado para contribuir, y los proyectos que están andando se están haciendo con las personas que están en la universidad en este momento, en todas las universidades que están trabajando para estos planes y estos proyectos para el surgimiento o el resurgimiento de la nación. Es preocupante también lo que está sucediendo. Yo me temo que digamos la onda neoliberal que gobierna la OTAN, que gobierna los países europeos, que ahora son como subsidiarios de Estados Unidos, van a aprovechar esta crisis para seguir aplicando más medidas neoliberales. Ya les están diciendo a su gente, mira, tenemos un problema económico, hay que disminuir las exigencias salariales, por lo tanto no pidan que el salario se ajuste a la inflación que le está subiendo el 10%, y eso es algo que nosotros debemos entender que va a suceder y que va a crearles problemas a ellos. Y lo vimos, yo te conté que, digamos, ahorita hubo la conferencia de la UNESCO de Educación. ¿Cómo tuviste esa...? Es preocupante porque ya eso fue en mayo y ya había 3 meses de la operación contra la Federación Rusa, 2 meses de la Federación Rusa contra Ucrania. Y entonces ya había ese ambiente. A la delegación rusa no la dejaron hablar, por ejemplo. Porque eso, la UNESCO, acuérdate que son todas las naciones, pero como el país anfitrión era España, porque era en Barcelona, pues no dejaron hablar a la delegación rusa en ninguno de los paneles. Pero lo que preocupante fue que esa conferencia fue en un formato totalmente distinto a las conferencias anteriores, porque vino predigerida. O sea, no eran los gobiernos, sino eran los técnicos, y aparecían comités. Ya había un formato. Ya había un formato, había comités preformados de rectores universitarios, investigadores universitarios, que nadie sabe quién los escogió, pero coincidentalmente todos eran de universidades privadas, en su mayoría. Y entonces había como un enfoque hacia la privatización de la educación, es decir, de la educación superior. Un enfoque hacia la desprofesionalización de la enseñanza universitaria, porque nosotros hablamos de lo que ahorita que es la norma, lo que llamamos desarrollo por competencia, donde hay módulos distintos de cada curso que tú puedes, digamos, preparar. Pero ellos estaban hablando de la desagregación de esos módulos en pequeños instrumentos. Entonces, por ejemplo, tú vas a enseñar matemáticas, necesitas un profesor graduado que te dé matemáticas. Pero si estás hablando de que voy a desagregar, necesito multiplicar 2 vectores, no hace falta que un profesor universitario me prepare ese material. Eso me lo puede hacer un estudiante, un ayudante docente o incluso alguien contratado de fuera. Es decir, lo que buscan es, con todo el respeto, y quiero que tú nos lo expliques, es desmejorar el sistema educativo y quieren que todo el mundo pague. Es la comoditización, convertir el sistema educativo en commodities, donde yo voy a vender pequeños bloques de conocimiento que pueden estar o no preparados por profesionales universitarios. El coloniaje europeo. Totalmente. El coloniaje europeo. Es allí, hacia allí va. Y volvernos a convertir a nosotros en consumidores ahora, no solamente de tecnología, sino consumidores de conocimiento. Claro, te dicen, no, pero tú también puedes producir, y tú puedes no sé qué. Claro, ¿y qué va a pasar con la educación gratuita? Porque ¿cuál es el esfuerzo de los gobiernos? Entonces dicen, no, pero los gobiernos pueden hacer siguen perfectamente con educación gratuita, los gobiernos pueden seguir pagando por la educación de su población, solo que los gobiernos van a tener que pagarnos a nosotros también por estos materiales que se están produciendo para que ellos lo distribuyan a la población. O sea, de nuevo, crear un esquema clientelar donde nos convierten en colonias. El acceso. Que debemos limitar el acceso y hacernos pagar por la nariz. Por todo lo que viene en ese momento. Ahora, viendo, fíjate, las dos visiones, ¿no? Nosotros estamos hablando de soberanía, de inversión, que yo siento que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro va a tomar en su momento, con todo esto que uno ve y uno estudia, en su momento van a empezar las inversiones en el sector educativo, en el sector universitario, ya que la complejidad nos va a demandar ir asumiendo, ya que las medidas coercitivas no ha sido fácil para todo nuestro pueblo y nuestro gobierno. Pero ver también el ejemplo de la UNESCO, que se reúne ya como preestablecido y están hablando prácticamente de la privatización y limitar los accesos, es una constante de ver el coloniaje, y ver hoy por nuestra parte que tenemos una constitución que nos habla de la gratuidad, que nos habla de un Estado social, democrático, derecho y de justicia,
y vemos que nuestra visión holística puede ir enrumbada a ir pasando la página ante la coyuntura de las medidas coercitivas. Yo soy muy optimista. Yo siento que las condiciones poco a poco se van a ir adecuando para ir pasando la página de las medidas coercitivas, porque ahí están, pero nuestro gobierno no se ha parado. ¿Qué lectura tenemos de eso? Seguimos teniendo, digamos, problemas estructurales en el sector universitario que se tienen que atender. No voy a mencionar el problema salarial, que es un problema general, consecuencia justamente de todas las medidas coercitivas que ha causado un deterioro del salario del venezolano. Particularmente ha sido muy fuerte en el sector universitario y hemos visto este año cómo ha habido una recuperación de prácticamente en febrero, a finales de febrero, marzo, perdón, se incrementó el salario un 7 veces, un 700, 800%. Paradójicamente, una vez que se dio ese aumento, digamos, hubo como un resurgimiento de las críticas y las protestas por, digamos, hay grupo impaciente y también por acciones políticas un poquito, voy a decir, oportunistas, de tratar de decir, mira, eso no fue suficiente, no eran 7 veces, era 14 veces, era 18 veces. Mire, vamos a hacerlo poco a poco. El presidente, la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, la Federación de Trabajadores Universitarios, han explicado ya que esto es un proceso gradual. Esperamos que se espera del Estado ir poco a poco recuperando la inversión este año, el año que viene, poco a poco mejorar sustancialmente, repito, no ligeramente, sustancialmente los salarios recibidos a medida que vaya mejorando la situación económica. Claro, fíjate, y es lo que yo creo que es más responsable, ¿no? Porque cuando uno habla del sector universitario, es un sector estratégico. Es un sector estratégico ¿para qué? Para ir fortaleciendo los 16 motores de la agenda económica bolivariana. No produciendo, no, es utilizar todos los trabajos de investigación, de docencia, para ir propiciando la soberanía, que yo creo que es algo que nos puede servir como estrategia para superar no nada más la medida coercitiva ahorita, sino cualquier otro ataque que pueda venir, porque la Venezuela siempre es una Venezuela atractiva, siempre, por todos los recursos minerales que tenemos, profesor. Nosotros debemos producir nuestra propia tecnología. Eso, yo creo que principalmente porque también en la tecnología foránea hay un proceso de comoditización y hay un proceso de hacerte pagar por patentes externas. Entonces, si nosotros queremos evitar ese impuesto, esa sangría, debemos desarrollar nuestros propios procesos y nuestro propio desarrollo intelectual y propiedad intelectual de todo lo que se está realizando. A nivel, y si es del Estado el que financia, la propiedad intelectual entonces pertenece al conjunto de los venezolanos, bueno, para poderlo usar. Fíjate, hemos padecido en la industria petrolera, que dependíamos claramente que todos esos equipos son norteamericanos. Al meternos las medidas coercitivas unilaterales, se ha tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para lograr ir produciendo y refinando nuestro crudo y todo esto. Es decir, yo me apuesto con eso. Quiero agradecerte porque estés compartiendo con nosotros. Usted tiene más de 30 y pico de años en la Universidad Simón Bolívar. Quiero saludar al rector, a Jorge Estefani. Jorge Estefani, si nos está viendo, Jorge, tienes aquí, vamos a ver cuando coordinamos para que venga, no, y las demás autoridades, porque yo creo que esa va a ser la visión, cómo nosotros podemos ser soberanos claramente. Yo creo que ahí va toda esta visión y todas estas apreciaciones, profesor Víctor. Ahí es importante para nosotros también entender que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se está dando un enorme apoyo también a las universidades en proyectos particulares. Ahora en realidad la ministra es ahora la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología y Educación y Salud. Y en realidad, porque se ha logrado entender que todo ese sector, que es el que emplea y genera más conocimiento, debe tener una visión única para el desarrollo del país. Y tenemos que tratar de
¿cómo es? Engranarlo con el sector industrial. O sea, nosotros tenemos el sector primario, que es el de la producción agrícola y petrolera, tenemos el sector y minera, el sector secundario, que es el productor de bienes, de productos terminados, y el sector terciario de servicios. ¿Okay? Y tenemos que más o menos ir primero después o combinarlos entre los tres para un desarrollo armónico, porque no podemos generar desequilibrios. Y eso tiene que estar, digamos, el desarrollo tiene que ser vigilado con pinzas para poder perfilar mejor cómo se están haciendo las cosas. Vamos a una pausa. Vamos. Bueno, volvemos. Estaba viendo el articulado que tiene que ver con el tema económico, ¿no? De las posibilidades, y felicitar igualmente a todo el empresario privado que está involucrándose día a día en favor de generar una economía independiente, quitarnos lo importado. Yo creo que hoy la gran estrategia es ir reduciendo todas esas divisas que, a mi criterio, lo que hacen es dañar nuestra economía. Hoy la gran fórmula es quitar lo más posible, lo que se puede hacer aquí, se hace aquí. Pero también quería recordar un poco, profesor, investigador, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, lo que fue y en qué se ha convertido el Grupo de Lima, que era parte del aparato de guerra, ¿no?, en contra de Venezuela. Sí, el Grupo de Lima, digamos, está desaparecido. En realidad, desde hace un tiempo para acá era el Grupo de Uva y ahorita el Grupo de Frambuesa, porque digamos, ya no está Colombia, que era uno de los principales actores con Iván Duque en la agresión contra Venezuela. Y estamos viendo que se ha recompuesto el escenario latinoamericano, o sea, prácticamente de Colombia hasta Chile. El único punto, digamos, discordante es Ecuador, y ya vemos la enorme cantidad de protestas que hay en Ecuador por las demandas sociales que están sucediendo en ese momento, porque es el único gobierno neoliberal que queda y que ha sido muy golpeado, porque acuérdense que Ecuador es un país que está dolarizado, la moneda es el dólar. Y debido justamente a todo el problema que ha tenido la inflación, Ecuador no está exportando suficientes productos como para obtener ganancias en dólares, y el país entonces entra en esa espiral hacia abajo de que no tengo ingresos y empiezan las protestas sociales. En Colombia vimos un cambio de nuevo de marea, donde se recompone el espacio político. Ya el presidente Petro ya hizo, los primeros contactos que hizo fue el contacto con el presidente Nicolás Maduro para arreglar tanto la situación de frontera como la situación de monómeros allá. Y vemos que Argentina también está dentro del espacio, y nos queda el gran premio regional, que es Brasil, ¿okay?, que va a entrar en elecciones este año, y donde Lula está casi cercano al 50%, muy lejano del 30% que todavía tiene Bolsonaro y los que lo apoyan, que estamos viendo que están ahorita acudiendo a técnicas típicas de los gobiernos fascistas de derecha: empezar a asesinar oponentes, empezar a crear disturbios y violencia, justamente ante la inevitabilidad de que haya de nuevo un cambio de gobierno hacia fuerzas progresistas en Brasil en estos días. Sí, fíjate, nada más y nada menos, cuando uno ve Brasil, automáticamente está el Mercosur, que nosotros éramos un miembro asociado, y con todo este Grupo de Lima que ya no existe, ahí está el profesor en Perú. Igualmente, ya Colombia está, este mes de agosto lo va a asumir el presidente electo Gustavo Petro. E igualmente, dentro de toda esta arquitectura, Chile, que a mi criterio este muchacho tiene que revisar muchas cosas,
porque siento que él como que no quiere estar con nadie, ni quiere ser nadie, o sea, en esas ambigüedades siento que puede de verdad ser parte de la gran complejidad de un gobierno que no dé las respuestas y las garantías sociales que está pidiendo, porque él llegó ahí fue porque el sector universitario, el sector de la juventud, ese sector que está emergiendo, dio una protesta a nivel de todo Santiago y otras partes. Es decir, hoy yo creo que los pueblos están pidiendo volver a lo que son las garantías sociales. Esa visión del padre Bolívar, esa visión que hoy el gobierno venezolano, con las medidas coercitivas, ha tenido que bajar un poco la densidad, pero hace esfuerzos permanentes para garantizar ese Estado social. Yo personalmente considero que Boric, lo que nosotros en criollo decimos un tibio, es decir, ahí digamos no se atreve a tomar las medidas que debe, podría ser un poquito más enérgico, podría tener una posición mucho más clara y no tratar de navegar entre dos aguas, porque va a necesitar los apoyos. Chile ahorita está en un proceso constituyente. Adivine qué país inició un proceso constituyente hace 20 años para cambiar toda la dinámica social y la dinámica legal. O sea, digamos, ese es el esquema que tiene que hacer un país, como hizo Venezuela en su momento, liderado por el presidente Chávez, y como ahorita Chile está transitando a través, en este caso, de un liderazgo colectivo, donde la sociedad está exigiendo mucho más que el grupo, que el presidente y que el grupo que lo rodea, el presidente Boric, está dispuesto a ofrecer. También son limitantes, porque esa constitución chilena es una constitución que hizo Pinochet a su medida, y entonces tiene el Estado chileno muy restringido en las cosas que puede hacer. Esperemos que si la constitución nueva chilena es aprobada, una constitución que tiene muchos puntos sociales, mucho más liberal que es la constitución que está ahorita, le permita un piso, un espacio para que ese gobierno pueda moverse más en el área progresista de izquierda. Una de las demandas es todo lo que tiene que ver los servicios y la educación. La educación pública no existe en Chile. La educación universitaria pública no existe en Chile. Estudioso de todo esto. Hay universidades públicas en Chile, pero cuestan casi igual que las privadas. O sea, pero además eso, la educación media también es principalmente privada. Entonces tú tienes en realidad a la clase media chilena, que en un momento fue una de las, digamos, cuando Allende fue una de las más grandes de Latinoamérica, e incluso con cierto desarrollo económico debido a la orientación a esa exportación de la economía chilena creció, y sin embargo la están sangrando porque tiene que prácticamente que destinar todo su presupuesto a educación de los hijos, y por lo tanto en Chile ahora empieza a tener un problema poblacional. Hay cierta inmigración que ha llegado a Chile que ha mantenido la pirámide, pero no hay familias grandes, no hay suficiente población de reemplazo, que es el mismo problema que tienen los países europeos. Por eso es que se tratan de atraer todos los profesionales latinoamericanos que puedan hacia sus países para que les reemplacen su pirámide poblacional, porque un esquema donde una pirámide es invertida, pues económicamente no es viable en el tiempo. Claro. Entonces, pero tú tienes que invertir para invertir esa pirámide, tú tienes que invertir en servicios, tienes que invertir en salud, que ese es otro punto, que toda la salud es privada allá también. Entonces terminas destinando todo lo que son los ingresos de tu vida para mantenerte todo el tiempo con el agua al cuello, ¿okay? Y nunca te permite respirar, no te permite planificar, y conviertes a tu población en deudores, porque todos tienen que pedir préstamos para poder pagar la universidad, tienen que pedir préstamos para poder pagarte la salud. Entonces, si tú estás endeudado con el Estado, tú no vas a poder combatir ese estado de cosas. Afortunadamente tienen este proceso constituyente que esperemos que elimine todo eso, pero hay mucho, que se puede hacer en todos los países para mejorar esta ola progresista que esperemos que redunde en una mayor inversión pública en educación y una mayor inversión pública en salud, que repercute en realidad en mejores ciudadanos y en el surgimiento del país. Víctor, vamos a ir a una pausa, pero rapidito.
en el Esequibo. Enamórate de Telefan. Pantalla comunicacional por la paz. En esa visión holística tenemos al profesor, al investigador, al vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, el profesor Víctor Teotisco. Víctor, ¿qué podemos decir hoy con los balances que hemos hablado hoy? Bueno, yo quisiera ser optimista en el sentido, digamos, soy pesimista en cuanto a la operación, digamos, lo que está sucediendo en Europa en este momento, porque eso va para largo. Eso no es para este año. Eso no es para este año. Europa va a pasar un invierno muy duro, donde se van a recordar de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto... Imagínate, Víctor, lo que estamos hablando. Sí, porque por cierto, esa es la estrategia que está usando Rusia, la Federación Rusa, para ir poco a poco recobrando, resguardando el territorio del Donbass. O sea, exactamente la misma. Avanzas un poco, envuelves, avanzas otro poco, envuelves, y esa fue la estrategia con la que la Unión Soviética prácticamente empujó a los nazis otra vez de nuevo hacia Berlín. Prácticamente fue la Unión Soviética, porque recordaste algo que es muy positivo, que lo esconde Hollywood, pero fue la Unión Soviética que acorraló a Hitler. Sí. O sea, la Unión Soviética al final terminó con aproximadamente 20 millones de fallecidos, pero lo que no se dice es que acabó con 4 millones de soldados de Alemania, digamos, los soldados tanto del ejército alemán, de la Wehrmacht, como de los nazis, y prácticamente los barrió hasta que, hubo una operación después de la batalla de Stalingrado que capturaron 1 millón de prisioneros. O sea, hay que entender qué es lo que pasaba allí. Pero, digamos, eso va a crear una situación, digamos, en Europa bastante difícil. Va a crear una situación aún más difícil en los países de África, que van de nuevo a recibir lo peor, porque no van a tener energía y no van a tener alimentos. Ya se está hablando de una hambruna otra vez en esa zona. Y a nosotros, particularmente en Venezuela, digamos, nos va a crear dificultades, pero también nos crea oportunidades, porque esta escasez de energía y estas restricciones del mercado, como dije al principio, nos ha puesto más bonitos, ¿no? Se habla incluso de que Citgo quiere volver a importar petróleo venezolano para usarlo en las refinerías que están justamente perfiladas para usar el petróleo venezolano. Sin embargo, eso para mí es una discusión que no se debe dar. Hasta que Citgo no pase de nuevo a manos del Estado, no se puede hablar de ese tipo de exportación de petróleo hacia allá. Igualmente, estamos hablando también de Bonover, o sea, no va a haber ningún tipo desde Pequibén, de flujo de materias primas hacia Bonover hasta que Bonover no regrese a las manos del Estado venezolano. Y eso requiere a Estados Unidos, particularmente, hacer reconocimiento formal. Repito, va a tardar agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. En 4 meses vamos a tener un cambio de política en los Estados Unidos hacia Venezuela. O sea, digamos, el gobierno interino de Guaidó, que nunca existió, pero ya tiene fecha de vencimiento, digamos, es como los yogures, tiene vencido ya 1 año, pero todavía te quedan 3 o 4 meses que te lo puedes consumir. Bueno, eso es lo que le queda. Y particularmente en Venezuela, que nos queda entonces nosotros dedicarnos al esfuerzo universitario, de preparación de estudiantes, seguir recuperando las universidades. Yo particularmente en la Universidad Simón Bolívar necesitamos, la pandemia nos afectó mucho y requerimos, y estamos ahorita dentro del plan Universidad Bella que el Estado está haciendo para recuperar la planta física de todas las universidades, y nosotros requerimos que esa inversión se haga y se termine, sobre todo en la recuperación de la planta física de la universidad y de la planta de transporte, porque ¿sabes cómo estamos aquí nosotros en este núcleo de Sarteneja? Que aquí no hay transporte público, y entonces uno tiene que llegar de acuerdo con las facilidades que el transporte provee a la misma universidad. Y como eso justamente quedó muy dañado por la pandemia y por la desinversión, porque no hubo manera de poder mantener una planta, nosotros teníamos casi más de, en algún momento, 100 autobuses, de los cuales 30 eran nuestros y los demás eran alquilados, y ahora en realidad queremos recuperar una planta de 40 autobuses para poder atraer a esos 5.000 o 8.000 estudiantes que tuvimos en algún momento a la universidad, ¿no? Y entonces un mensaje para que parte de esa recuperación también llega por allí. No, y fuera de todo este tema, yo quería que también tocáramos algo que es importante hoy, Víctor, todos los que nos están viendo, ¿no?
hemos hablado del tema geopolítico, el tema de las universidades, el tema de la producción. Yo creo que hoy la principal estrategia, así como necesitamos los investigadores también requerimos también algo que es importantísimo hoy, que es la corresponsabilidad de todo el sector privado. Se están viendo una gran cantidad de empresarios privados que quieren invertir en Venezuela. Yo creo que ese binomio, sector público y sector privado, pueden servir para quítate lo importado y la marca país hecho en Venezuela. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo, vamos a ver, el ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo chino. O sea, ahí. Ya ellos tienen un plan al 2050. Sí, y nosotros tenemos que tener ese tipo de planes, porque el plan, ¿cuál era ese? Construir las universidades, las industrias y, digamos, el Estado en un tejido que les permita crear tecnología propia y reemplazar todo lo que viene de fuera. ¿Ve? Entonces, las empresas privadas tienen que entender el rol en Venezuela, que tienen que acercarse a las universidades, porque son los únicos que les van a proveer el conocimiento que no les va a costar importarlo. ¿Ve? Porque si tú importas conocimiento, importas tecnología, no estás dejando nada y quedas a merced de que en algún momento un embargo te corte esa tecnología, como ha sucedido. O sea, ser simplemente mercaderes de productos no es la manera de desarrollar el país. Hay que generar producción propia, ya sea a nivel primario, a nivel secundario y a nivel de servicio. Fíjate, yo me recuerdo que con estas medidas coercitivas hubo mucha innovación. Imaginémonos hoy, uno está hablando, por eso es que esto es importante, estos detalles antes de terminar, ¿no? Que tengamos al sector universitario creando diferentes equipos tecnológicos, porque tenemos, mire, cada universidad aquí tiene laboratorios de gran envergadura, con maquinarias de gran envergadura. Utilicemos eso hoy con nuestros investigadores para crear sistemas, maquinaria, es decir, un sinfín de cosas que hecho en Venezuela va a fortalecer soberanía y va a fortalecer independencia, profesor. Sí, por ejemplo, aquí el Instituto de Ingeniería tiene una cantidad de máquinas para producir máquinas. Aquí en la Simón Bolívar. Aquí en el Instituto de Ingeniería, aquí abajo de la estación de Telefam. Igual las universidades tienen procesos andando. Nosotros debemos crear ese proceso de usar las universidades para incrementar el conocimiento necesario para crear procesos productivos nuevos. Bueno, mira, Víctor, se nos acabó el tiempo, ¿vale? ¿Ah? Te agradezco como siempre es poco. No, bueno, te agradezco que estés con nosotros. Vamos a saludar a toda la audiencia. De verdad, saludarte a ti. Estas puertas están abiertas. Te mando un saludo nuestro mayor general Pascualino Angelillo Fernández. Gracias, amigo. Rector de la UNEFA. Saludo. Bueno, nos vamos hoy, como siempre, y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen feliz día. Gracias, Víctor.